¿Te gustaría mejorar tu salud mental? ¿Se ha visto afectada en los últimos tiempos con estrés, angustia, depresión u otras situaciones que realmente no te ayudan a tener la calidad de vida que quieres? Si es así, en este video quiero compartir contigo 5 elementos que han sido ampliamente estudiados por la ciencia y que nos pueden ayudar a potenciar y mejorar ahora mismo nuestra salud mental. Hola, ¿qué tal? Como cada semana te traigo un nuevo video de este espacio que he llamado Aprendiz Experto. ¿Por qué se llama así? Varias personas me lo han preguntado, porque si creemos que lo sabemos todo, no podemos aprender. Mucha gente anda por la vida de experto de todo, pero te quiero invitar a que nos hagamos expertos, pero expertos como aprendices, a mantener la cabeza abierta, ganas de seguir explorando y de incorporar nuevos conocimientos, datos, elementos que nos pueden potenciar para nunca dejar de aprender. Si es algo que te interesa, te invito a que te suscribas en este canal de YouTube y también a que te unas al grupo que tengo en Telegram. Puedes encontrar el enlace en mi sitio web, isaiasharon.com, también en mis redes sociales, @isaiasharon, para que no te pierdas estos videos, ni tampoco el canal de podcast, también llamado Aprendiz Experto, y los artículos que comparto semana a semana. Esta semana quiero compartir contigo un tema que en mi formación como psicólogo me resulta siempre muy atractiva, y yo creo que para ti, independiente tu formación, también lo será, porque nos afecta a todas las personas por igual, y es la necesidad de mantener una buena salud mental. Cuando la salud mental no nos acompaña, cuando estamos ansiosos, angustiados, estresados, deprimidos, etc., la vida se nos viene cuesta arriba, se nos complican las cosas, y por eso es tan importante mantener esa salud mental vital, cuidada. Es justamente eso lo que quiero compartir contigo en un artículo que he estado revisando en el sitio parade.com, donde también lo puedes revisar tú, donde comparten décadas de investigación en 5 principios que han demostrado ampliamente que impactan de forma positiva en nuestra salud mental. En el artículo, si lo revisas ahí, o lo puedes ir a ver también en mi sitio web, una revisión que he hecho yo, donde también está citado este artículo, vas a poder encontrar de que la primera, muy ampliamente conocida, y uno dirá, nada nuevo bajo el sol, pero otra cosa es practicarlo, tiene que ver con la meditación. La meditación es una práctica muy antigua, como ya sabrás, pero que ha demostrado en diversos estudios durante las últimas décadas que tiene impactos fantásticos en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en evitar la enfermedad mental principalmente, y también la somatización en las enfermedades fisiológicas que podemos experimentar en nuestro cuerpo. Es por eso que esto nos ayuda a disminuir la ansiedad, según algunos estudios, hasta en un 63% gracias a la meditación, y así nos va a contribuir de forma importante a que nos podamos sentir verdaderamente mejor. Parece que los grandes ahí, Buda, etcétera, que practicaban la meditación, algo de eso sabían, y deberíamos aprender de ellos entonces para incorporarlo a nuestra vida. Lo segundo que ha sido también ampliamente demostrado, y de hecho salieron varias investigaciones en esta temporada en que estuvimos metidos hasta el cuello con el tema del COVID-19, en la importancia de una alimentación saludable. Mucho de lo que comemos en realidad no son alimentos, son productos ampliamente procesados que nada bueno o casi nada bueno pueden dejar en nuestro organismo, versus poder tener una alimentación consciente, adecuada a nuestro estilo de vida, más natural, que pueda brindarnos los nutrientes y la energía que nuestro organismo necesita. Cuando estamos mal alimentados, eso también aumenta los niveles de estrés en nuestro cuerpo, daña la capacidad cerebral para pensar con mayor claridad y tomar mejores decisiones, y tiene varias implicancias a nivel de salud mental. Entonces, la alimentación no es solamente un tema de peso, de figura física, es un tema de salud en general, y también, por cierto, de nuestro cerebro, que habita y dirige todo este organismo que llevamos adelante.
Así que comenzar a comer más verduras, más frutas, menos alimentos procesados, eliminar idealmente los azúcares que nada bueno traen a nuestro organismo y generan además un efecto adictivo en nuestro cuerpo, y varias otras recomendaciones que los nutricionistas han hecho y siguen haciendo gracias a las investigaciones que evidencian la necesidad de eliminar alimentos inflamatorios, alimentos que disparan nuestra curva de insulina y poder entonces tener una alimentación más saludable que nos ayude a tener una mejor calidad de vida. Lo tercero, que también todo esto parece ser muy evidente, pero insisto, otra cosa es ponerlo en práctica, es el ejercicio. El ejercicio es también fundamental para nuestra cabeza. Muchas veces decimos hacer ejercicio es por una pretensión del estado físico, de nuestra figura, de la foto para Instagram, pero eso es para banalidades. Lo realmente importante es que el ejercicio nos mantiene saludables a nivel corporal y a nivel mental. De hecho, las personas que hacen ejercicio tienen menos de la mitad de probabilidades de sufrir, por ejemplo, problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Es decir, se enferman menos de las emociones y de la salud mental en general. No es necesario hacer un fuerte entrenamiento, basta con hacer 20 minutos de caminata suave, pero mantener el cuerpo en movimiento. Esto ayuda a ordenar las ideas, a botar también y canalizar el estrés, y con eso poder volver a oxigenar nuestra mente para evitar los problemas de salud mental que a tantas personas están impactando. Lo cuarto, la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza, caminar descalzos en el césped, poder tener un baño de sol, como se hacía a algunas personas en la antigüedad, todo eso también nos nutre, disminuye nuestros niveles de ansiedad y de estrés y nos ayudan a volver a reconectar. Muchas personas en la actualidad están un poco limitadas porque viven en espacios reducidos, dentro de la ciudad, en departamentos, y el acceso a las áreas verdes se ve muy reducido. Pero si puedes hacer algo al respecto, tal vez ir a una plaza cerca de tu casa o tener algún vínculo más recurrente y cotidiano con los espacios naturales, es una manera de volver a conectar con la fuente y volver a recargar energías, desestresando nuestro cuerpo y nuestra mente y reconectando con aquello que nos hace mejor. Y finalmente, la conexión. Hablando de reconectar, la conexión, pero esta vez la conexión interpersonal. Las personas que viven en comunidades con mayor cohesión social, conocen a sus vecinos y vecinas, interactúan, comparten, construyen amistad, entonces tienen mejores redes de apoyo y de vínculos, son personas que se enferman menos, que se mejoran más rápido cuando se enferman y que tienen, por lo general, una mejor calidad de salud mental. Vivir en aislamiento, no es la mejor forma de poder vivir desde el punto de vista de nuestra salud mental. Entonces, salir, vincularnos, hacer amigos, cuidar a los que tenemos, compartir con los familiares y asegurarnos de que estamos en vínculos que sean no solamente recíprocos, sino que además saludables, sino tóxicos y que nos chupen la sangre, sino que realmente nos contribuyan a una mejor calidad de vida, sin lugar a duda nos puede ayudar a que nuestra salud mental se vea potenciada. Puedes encontrar más detalles de estas investigaciones en el sitio de Parade.com, donde he encontrado este artículo que he querido compartir contigo el día de hoy. Y recuerda que estoy compartiendo tendencias, tecnología, innovación para nuestro aprendizaje y mejora continua, tanto en formato de podcast, que lo puedes encontrar como Aprendiz Experto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como también en artículos en mi sitio web isaiasharon.com o en esta versión de videos, cada vez con contenido distinto por cada uno de los formatos, así que está ahí disponible para ti. Y si quieres tener todo compilado, cada 15 días envío un newsletter a tu correo electrónico al cual te puedes suscribir en mi sitio web isaiasharon.com, y también un grupo, una comunidad de Telegram totalmente gratuita que lo puedes encontrar en el link de mi bio. Te mando un fuerte abrazo y nos encontramos muy pronto en un siguiente video de Aprendiz Experto.